quiero hablar de un tema muy interesante y es de uno de los personajes. Me hicieron una entrevista ayer, una gran entrevista, y me preguntaron cuáles eran mis personajes favoritos de la Biblia, aparte de Jesús. Y el primero que nombré, me dijeron, nómbreme 3, y el primero que nombré fue David. ¿Y por qué David? David es el único personaje de toda la Biblia donde Dios dice que Él es conforme a mi corazón. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted me preguntará, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Será un hombre perfecto? ¿Será un hombre que no comete errores? ¿Será un hombre que es totalmente santo, tan santo, que levita por los aires, tiene alas y una aureola y los ángeles van cantando detrás de él cuando camina? ¿Qué es realmente un hombre conforme al corazón de Dios? Primero vamos a ponernos en contexto en la historia de David, recordando que David fue ungido por el profeta Samuel para ser rey, cuando este mismo profeta había ungido a Saúl para que fuese rey. Ahora, imagínese el contexto. Este profeta ungió a un hombre llamado Saúl y Saúl era rey. ¿Qué pasa? Ya Saúl se había desviado del camino y ya Dios había desechado a Saúl como rey, sin embargo seguía reinando. Y Dios le dice a Samuel que vaya y busque a Isaí, y de los hijos de Isaí él se ha provisto rey. Y este hombre tenía muchos hijos. Cuando el profeta va a ungir al próximo rey de Israel, que no sabía quién era, él comenzó a mirar todos los hijos que Isaí había sacado a la sala para que el profeta lo ungiera, pero no era ninguno de ellos. Sin embargo, el profeta parecía entender que a esos que estaban en la sala, uno de esos era el rey. Pero cuando fue pasando uno por uno, entendía que no era, hasta que Dios le dice: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Y eso es algo importante que debes entender en tu vida. Nosotros los seres humanos nos dejamos guiar por las apariencias. Nosotros los seres humanos nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos naturales. Pero quiero que repitas esta frase conmigo: la vista está diseñada para los ojos, pero la visión está diseñada para el corazón. Tenemos que aprender a ver con el corazón más que con los ojos. Y es importante porque cuando nosotros aprendemos a hacer esto, comenzamos a ver con los ojos de Dios más que con nuestros ojos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No dice más que a nosotros mismos. Tampoco dice menos que a nosotros mismos, sino como a nosotros mismos. Entonces, para esto yo necesito aprender a conocer quién soy yo a través de Dios, porque no puedo dar de lo que no tengo. Diga conmigo: no puedo dar de lo que no tengo. Entonces es importante aprender, porque Dios ve el corazón. Y cuando el profeta Samuel ve que ninguno de los que está en la sala es el que Dios va a ungir como rey, él se confunde, dice: bueno, parece que me equivoqué. Y le dice a Isaí, le dice: ¿tendrás algún otro hijo por ahí por casualidad? Y le dice: bueno, sí, ya les conté esta historia la última vez. Y sí, tengo un hijo pero él es el pastorcito de ovejas. Y probablemente fue en tono despectivo, en tono de rechazo y de desprecio. Y pues precisamente era ese pastorcito de ovejas que Dios había ungido como rey. Él buscó el cuerno, lo llenó de aceite, ungió a David como rey. Pero al día siguiente no se apareció David en el palacio tocando la puerta y dice: hey, soy el nuevo rey, búsqueme la silla del rey para sentarme en la silla del rey porque ya he sido ungido. No, al día siguiente siguió pastoreando ovejas. Y de hecho, después de pastorear ovejas es donde se va y se enfrenta a un gigante llamado Goliat. Porque Dios, antes de colocarlo como rey, lo expone para hacerlo famoso. Dile al que está a tu lado: no busques tu fama por tu propia cuenta. Deja que Dios te haga famoso.
¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por voluntad de Dios, Saúl había llegado a ser rey de Israel y había gozado del favor de Dios y del pueblo. Sin embargo, cuando el verdadero corazón de Saúl, el corazón impío, contaminado, pecaminoso, salió a relucir, entonces Dios desecha a Saúl, diga conmigo, por su corazón. Fíjese que Saúl pudo haber sido un gran rey, pudo haber tenido las competencias, las habilidades, las destrezas para ser rey, pero Dios no lo desecha por sus estrategias de rey. Dios no lo desecha por las competencias y habilidades y destrezas que tiene para reinar. Tampoco lo desecha por el conocimiento de rey que puede él aplicar en el reinado. Dios lo desecha por un corazón contaminado. Por eso no importa cuánto talento usted tenga, no importa cuántos dones usted tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuántos títulos en la pared de tu oficina tengas. Si tu corazón no está bien, Dios te va a desechar. Serás contratado por los talentos, pero serás despedido por el carácter. El talento te abre puertas, el carácter las mantiene abiertas. ¿Y el carácter dónde nace? En el corazón. Entonces ya Dios desecha a Saúl por el corazón pecaminoso y él escoge un nuevo rey, y desde entonces el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y ahora comenzó a reposar sobre David. Aunque David no era rey, ya el Espíritu de Dios estaba en David. Y por eso David logra matar a Goliat. Por eso David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti con todos mis conocimientos. Yo vengo contra ti con todas mis destrezas, habilidades. Yo vengo contra ti porque he matado osos y leones defendiendo las ovejas de mi padre, y por eso te puedo ganar. Nada de eso. Él dijo: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y ese debe ser tu estandarte. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no es una frase religiosa. By the way, Dios detesta la religión. A mí me preguntaron en esta entrevista ayer, me gustó, cuando usted la va a ver cuando ya salga. Un gran entrevistador me dijo: pastor, ¿por qué la iglesia protestante y no la iglesia católica o la iglesia adventista o la iglesia metodista o todo lo que termine en ista? Le digo: no, es que no es la iglesia protestante, porque no es una religión. Porque el que se mete en una religión se sale. El que se mete se sale. Yo detesto la religión, porque la religión es un número de lista de puros no. La religión te adoctrina, la religión te establece dogmas, la religión te condena, la religión te limita, la religión te dice: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro, no puedes, no. Mientras que Jesús lo que te ofrece es una vida llena de oportunidades, es decir, una vida en libertad. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo que Jesús ofrece es libertad. Por eso yo no practico ni predico una religión. Yo practico y predico una relación con Dios, una relación íntima, personal y creciente con Jesucristo. Es un estilo de vida, no es una religión. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Dale fuertes aplausos al Rey. Ahora veamos cómo sucede esta instrucción que Dios le da. Imagínate, Samuel tenía mucho aprecio con Saúl. Parece que había una relación muy cercana entre el profeta Samuel y el rey Saúl. De hecho, fue Dios quien le dijo al profeta Samuel que ungiera a Saúl como rey. Ahora, mira lo que le dice el Señor al profeta Samuel. Le dice: el Señor dijo a Samuel, 1 Samuel 16, 1 al 3. El Señor dijo a Samuel:
¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Se sentía mal el pobrecito. Estaba llorando porque ya Dios había desechado a Saúl. Dile al que está a tu lado, no llores por el que Dios desechó. Dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, le dice Dios, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y mira lo que respondió Samuel. ¿Y cómo voy a ir? Mira lo que le dice. Mira lo que le dice Samuel a Dios. A Dios, al Señor Todopoderoso. Mira lo que le dice. Si Saúl llega a enterarse, me matará. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Sabes que hay personas que le entregan más poder a un ser humano que a Dios? ¿Sabes tú que tú tienes temor de personas más que de Dios? Porque ¿sabes lo que es temor? Temor es tener fe en lo que alguien puede hacerte. Y puede ser malo eso. Temor es tener fe en lo que el enemigo puede hacerte. Temor es tener fe en que alguien pueda hacerte daño. Hablaba de la ley del enfoque el domingo pasado. Te conviertes en lo que te enfocas. Y Samuel estaba muy enfocado en que si obedecía a Dios, Saúl lo podía matar. ¿Ustedes están entendiendo esto como yo? O sea, él le tenía más temor al rey Saúl que al Dios que colocó a ese rey allí. Imagínate. Entonces, le dice, lleva una ternera, dije el Señor, y como quiera lo ayuda y le da una estrategia y dice, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Ok, haz esto. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Si analizamos esto a profundidad, no quiero darte una clase de teología, pero sí quiero darte detalles, resaltar algunas cosas interesantes, porque Dios le dice, vas a ungir a quien yo te diga. Pero cuando él llegó a la sala de la casa de Isaí, él veía y dice, este tiene aspecto de rey, seguro que este es el rey, lo va a ungir. Y Dios le dice, no. Yo hubiera sido Dios y le doy una sola galleta. Y no te dije que a quien yo te dijera, deja de estar escogiendo por mí. Es el problema, que queremos escoger por Dios. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. A quien yo te diga. Ahora, el motivo de la gran persecución en contra de David tiene origen en una sola frase que el pueblo comenzó a anunciar. Cuando Saúl se enteró, realmente no quiso matar al profeta Samuel. Saúl quiso matar a David, pero sin embargo, recuerden que él mató a Goliat. ¿Y cuál fue la oferta de que él matara a Goliat? Su hija. A él no le interesó el dinero. Cuando él escuchó que le iban a dar a la hija del rey, él dijo, ¿cómo? Y se puso para eso. Dice, no, agarró fuerza y mató a Goliat. Y después que mató a Goliat, ¿cuántos gigantes más hay? Yo me imagino que miró a la hija del rey, le picó el ojo y le dijo, voy por ti, nena. Imagínate, era el yerno del rey y comenzó a pelear del lado del rey. O sea, es decir, el rey iba a pelear batallas. ¿Y con quién iba el rey? David. David se convirtió en un gran guerrero al lado del rey Saúl, su suegro. Y Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, pero es otra historia que para el próximo martes la voy a traer a colación. Y este hijo Jonatán se hizo gran amigo de David. Pero la frase que hizo enojar a Saúl, escúchame bien, porque Dios te va a hacer famoso. Y cuando hablo de fama no estoy hablando al estilo, no sé, el Alfa. No estoy hablando de ese tipo de fama. Estaba yo meditando esta mañana y yo meditaba en este tipo de artistas y decía, mientras más gruesa es la cadena de oro, más aprobación ellos sienten.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el dicho. Entonces, Dios te va a hacer famoso. Y cuando digo famoso, te hablo de influencia. Hablo de la influencia que Dios te va a colocar en lugares estratégicos. Yo enseño de las 7 esferas de influencia. Una de las esferas de influencia es el gobierno. Otra de las esferas de influencia es la educación. Otra esfera de influencia son las artes, medios de comunicación, radio, televisión. Esos son lugares de influencia. No un Instagram y te pongas a hacer bailes de TikTok. Eso es ser idiota. Eso no es ser influencer. Digo, un mal título que le han dado a este tipo de actividad. Una persona de influencia es cuando alguien realmente logre alcanzar admiración sobre tu vida, sobre lo que tú haces. Y ver los frutos de lo que tú haces. Si la gente te admira es porque eres de influencia. John Maxwell dice, liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Y David comenzó a alcanzar influencia no porque era yerno del rey, no porque era el esposo de la hija del rey, ni porque era el mejor amigo del hijo del rey. Comenzó a alcanzar influencia por su destreza, por lo que Dios había desarrollado en su vida. Y este hombre se volvió famoso. Entonces, cuando ellos venían de la guerra y entraban a la ciudad, era por costumbre que el pueblo saliera a recibir a los guerreros valientes que ganaron la batalla o que ganaron la guerra. Entonces la gente salía a aplaudirles, les daban ofrendas de comida, les daban incienso, mirra, de todo. Salían a darle ofrenda a los guerreros que venían de haber obtenido una victoria. Y en primera de Samuel 18:7, aquí está la frase que hizo enojar a Saúl. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Qué difícil me la pusiste. Se llenó de odio. Saúl dijo: ¿cómo es posible que le den más alabanza a David que a mí? ¿Cómo es posible que le den más gloria a David que a mí? Desde ese día, los celos y la furia se desataron contra David, que ahora está en una cueva llamada Adulam. Diga conmigo, Adulam. Y también el próximo martes quiero conversar un poco de la cueva de Adulam, porque la crisis te va a llevar a una cueva, Adulam. Adulam es la cueva de restauración. Todos los hombres necesitamos ir a esta cueva llamada Adulam para que Dios nos restaure allí. Y él llegó a esta cueva porque sencillamente estaba huyendo y escondiéndose de la ira de Saúl. Y su amigo Jonatán era quien podía guiarlo y ayudarlo de las garras de su padre. Cada vez que Jonatán escuchaba a su padre que iba a ir por la cabeza de David, Jonatán se encontraba con David y le decía: huye porque mi padre viene a matarte. Y él entonces podía escabullirse. Primera de Samuel 18:8 dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. El hombre era profeta y no lo sabía. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Mira, la situación de David no podía ser más trágica. Cuando piensas que las cosas van caminando bien, ¡pum! Esto me hace recordar tantas ocasiones en mi vida donde quizás alguien podrá haber dicho: lo único que falta es que ahora se haga pastor. Cuando yo me convertí en 1999, yo tenía un grupo de amigos que éramos esa peña que uno tiene, tú sabes, con los amigos que te juntas a tomar, a beber, a fumar marihuana, qué sé yo. Y nos juntábamos ahí. Yo tenía como algunos 24 años de edad aproximadamente cuando me convertí en el 99. Y de repente yo tuve un encuentro con el Señor. Yo era el hombre más desgraciado que usted podía conocer. De hecho, mi lenguaje de amor es el bullying. Si ves que te hago bullying es porque te amo.
Y yo era un líder en ese ambiente donde yo me desarrollé, con personas que realmente no teníamos a Dios en nuestro corazón. Sin embargo, yo siempre creía que había algo más allá. Creía en Dios porque, bueno, nací en un hogar católico, crecí en un hogar católico como la mayoría de nosotros. Pero uno veía a Dios como lejos. Dios está allá en el cielo, yo estoy acá, probablemente no me escucha. Pero cuando tuve un encuentro con Dios tan fuerte, y yo en mis decisiones soy muy radical gracias al colérico sanguíneo que tengo. Mi colérico sanguíneo un poco impulsivo. Fui a una iglesia que mi madre me llevó, me encantó y ahí me quedé. Dije, wow, esto me gusta. Sentía lo que no había sentido en toda mi vida. Y como buen líder que era, comencé a invitar a mis amigos, que eran más desgraciados que yo, y comenzaron a burlarse de mí, obviamente. Eso es lo que normalmente pasa. Y ellos cada vez que siempre nos juntábamos todos los días en la noche, en la esquina de una de las cuadras del sector donde vivíamos, siempre nos juntábamos ahí en la esquina. Y cuando yo iba llegando, yo recuerdo que yo lo escuchaba a ellos decir, silencio, que ahí viene el pastorcito. En tono de burla, obviamente, en tono de desprecio. Y cuando yo llegaba, ellos comenzaban a no digan malas palabras porque está el pastorcito acá. Y comenzaban a hacerme cuestionamientos de la Biblia, que apenas tenía 3 días, 3 semanas de haber comenzado a ir a la iglesia, yo no sabía nada de Biblia. Y ellos comenzaban a cuestionarme, ¿y por qué la Biblia esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué hay tantos pobres? ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? Las típicas preguntas que la gente que no conoce a Dios hace. Decías, ¿qué sé yo? ¿Y los dinosaurios? ¿Por qué qué sé yo de dinosaurios? A mí qué me importan los dinosaurios. Yo lo que sé es que me siento bien yendo a la iglesia y estoy sintiendo algo que nunca había sentido. Lo que quiero decirte ellos que ellos estaban profetizándome y no lo sabían. Cada vez que me veían me decían el pastorcito, el pastorcito, el pastorcito, el pastorcito. Hoy día, 25 años ya después, algunos de ellos ya están en el camino de Dios y otros me escriben para que ore por ellos. Aquel pastorcito que ellos profetizaban y declaraban. Entonces fíjate, hay momentos donde aún tus enemigos pueden ver lo que Dios va a hacer en ti. Donde aún tus enemigos van a declarar lo que Dios estableció en tu vida sin ellos saberlo. Entonces vemos que la situación de David se pone peor. Sus aliados y personas en las que él podía confiar lo abandonaron. Imagínate, ¿a quién tiene como enemigo? Nada más y nada menos que al rey. ¿Quién podría irse en contra del rey? Hasta el mejor amigo de David le dijo, compadre, bye bye. Lo siento, pero no me puedo ir en rojo con el rey. Imagínate, su familia lo abandonó, no lo podían ayudar, sus amigos no lo podían reconocer porque eso era traición al rey. Se le debía lealtad al rey. Y después de haber estado en la cúspide de David, donde la gente gritaba, y David mató a sus 10,000, incluso haber llegado a ser el yerno del rey, una posición de alto honor y de alta estima, que el hombre era el que se estaba comiendo la hija del rey. A Saúl no le importó tanto que le comieran la hija. A él le dio más importancia, que la gente alabó más a David que a él. Ya te das cuenta por qué el Señor desechó a Saúl. Te das cuenta porque él buscaba su propia gloria. Y la gloria siempre va a ser de Dios. No podemos robarle la gloria a Dios. Ahora David es un prófugo de la justicia, sin derechos, sin posesiones y con un miedo constante a la muerte. Imagínate, su vida le cambió de la noche a la mañana. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa cuántas veces vivas procesos difíciles, no importa si tu matrimonio está tambaleando, no importa si tu economía está colgando de un hilo, no importa si no puedes lograr controlar la situación con tus hijos. Eso no hace o no quita que tú seas un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Qué
hace a David tan especial? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué lo hace tan meritorio de este gran título? Porque, déjame decirte algo, vuelvo y te repito, del Génesis al Apocalipsis, no hay otra persona que haya sido nombrado como David, un hombre conforme al corazón de Dios. No hay otro que lo hace meritorio de este título. Un título que no lo llevaron más personas, solo él. Y un hombre que se percibe a sí mismo como un hombre común y corriente. Mira lo que escribe David en el Salmo 51, verso 3 al 5. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En este momento David ha pasado por una de las situaciones más trágicas de la historia de David, y es que se convirtió en un adúltero y en un asesino. David, siendo rey ya, reinando en el palacio, dice la Biblia que en el tiempo donde los reyes preparaban a sus ejércitos para la guerra, David estaba paseándose por los pasillos del palacio. Qué peligroso puede ser cuando Dios te bendice demasiado. ¿Qué tan peligroso puede ser? Mira, déjame decirte algo. Todas estas bendiciones que tú le estás pidiendo a Dios, que todavía no te las ha dado, ¿sabes por qué? Porque tu corazón todavía no está formado. Tu carácter todavía no está formado. Y tú, más que nadie, sabes que es así. Tú más que nadie sabes que es así. Que las bendiciones que tanto le pides a Dios no te las da, porque todavía no estás preparado para manejar esas bendiciones. David, siendo rey, debía en tiempo de guerra sentarse con su equipo de generales y planear estrategias de guerra como buen guerrero, porque David fue rey, pero nunca dejó de ser un guerrero. Nunca dejó de ser un soldado. Pero en ese tiempo de guerra, porque se lo podíamos aceptar si no era tiempo de guerra, pero era tiempo de guerra. En ese tiempo de guerra, David, ¿qué hizo? Se comenzó a pasear por los palacios. Usted ya sabe la historia. Paseando por el palacio, miró para donde no tenía que mirar. XXX. Y vio ahí a Betsabé, una mujer muy linda, bañándose desnuda, y dijo, uy, 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 ay, ay, ay. Y agarró, y como rey, la gente tenía que hacer lo que el rey decía. Y dijo, búsqueme esa mujer. Su majestad, ella es casada. Yo no te pregunté si era casada, búscamela. La quiero para mí esta noche. Era el rey. Ella no podía negarse. Lo peor es que el esposo de esta mujer era Urías, que era uno de los soldados del rey David. La verdad que desgraciado ese tipo, ¿no? Miren lo que sucede. El hombre agarra, se acuesta con ella, la preña y cuando se enteró que estaba embarazada, manda a llamar a Urías, el esposo de la mujer que él embarazó, y le dice a Urías, se toma unos tragos con él. Qué bandido en el tipo, ¿no? Se toma unos tragos con Urías y le dice, oye, tú deberías ir a acostarte con tu esposa hoy. De repente sale embarazada. Hasta le profetizó. Y este tipo, Urías, era tan fiel al rey que cuando él salió de la habitación del rey no se fue con su esposa. ¿Sabe dónde se quedó? En la puerta de la habitación del rey, custodiando al rey. Y cuando amaneció, que lo vio allí, mandó a llamar a uno de los generales y le dijo, ponme a Urías en las primeras filas de batalla. ¿Qué quiere decir eso? Los que saben un poquito de guerra. ¿Cuáles son los primeros que se llevan en el ejército? Los que están en las primeras filas de batalla. Qué maquiavélico este tipo. Yo quiero estar, cuando nosotros vayamos al cielo,
Yo quiero estar presente cuando David entre al cielo y Uriel lo esté esperando. ¿Te imaginas ese encuentro? Urías recibiendo a David en el reino de los cielos. Debe ser interesante. Mi pregunta es, ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué hace a David tan especial? No sé si usted está logrando descifrar esto que te estoy diciendo, porque ¿qué lo hace tan especial? Imagínate, David, asesino, adúltero, maquiavélico, fornicario, abusador de poder. ¿Quién se congregaría en la iglesia del pastor David? ¿Quién se congregaría? Levante la mano el que se congregaría en la iglesia del pastor David. Y la verdad que ustedes son unos traicioneros toditos. Humanamente diríamos, no, mire, ese tipo es un adúltero, ese tipo es un asesino, ese tipo, mira lo que hizo, mandó a matar, lo planificó. Más adelante verán que la historia, ese hijo muere porque es fruto del pecado, y él muere, el niño. Muchas veces las cosas que nos pasan, le recriminamos a Dios la crisis que estamos viviendo, pero no nos recordamos de las malas decisiones que tomamos en tiempos de pecado. Y cuando vives la consecuencia, ahí te agarras la cabeza y dices, el pastor me lo dijo y yo no le hice caso. Dígame ay, porque ahí no cabe un amén. Imagínate eso, ¿eh? ¿Qué lo hace tan especial a este tipo que luego Dios dice, este hombre conforme a mi corazón, David conforme a mi corazón? Ahí todos se levantan la mano. Yo soy de la iglesia del pastor David. Ahí sí todos levantan la mano. Hello. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Mira, existen dos condiciones en la vida de todo ser humano que revelan lo especial de su corazón. Dos condiciones en la vida de todo ser humano que revelan tu corazón. La primera es cómo reacciona esa persona frente al pecado. ¿Cómo reacciona esta persona frente a su pecado? ¿Sabes? Que yo conozco gente que sé en la condición de pecado que están viviendo y todavía yo los llamo y les pregunto, ¿cómo estás? Y te dicen, bien. Y lo miro con mirada de profeta, ¿seguro que sí? ¿Sabes? Cuando tú has hecho algo malo y alguien te pregunta algo referente a eso y tú dices, ¿será que sabe? ¿Será que no sabe? Yo siento que sí sabe, pero no quiero caer en las garras. Dicen, porque David cubrió su pecado, lo guardó, no buscó ayuda. Obviamente era el rey, pero el rey tenía una autoridad, el profeta. El profeta era la autoridad del rey. Y nunca fue donde el profeta hasta que el profeta lo confrontó a él. La segunda condición de la vida del ser humano que revela su corazón es cómo reacciona frente al sufrimiento. Te hago esta pregunta, ¿cómo tú reaccionas frente al pecado? ¿Eres de los que no sientes remordimiento cuando pecas? ¿Eres de los que disfruta el pecado? Porque, by the way, el pecado es rico. El pecado es delicioso, si no, no fuera pecado. Usted nunca se va a comer una ensalada gozoso y alegre. O sea, yo no he escuchado a nadie decir, tengo una gana de comerme una ensalada. ¿Sí o no? Uno dice con qué, con una buena. Barbarazo, te delataste. ¿Ah? Con una buena hamburguesa. Dice, tengo unas ganas de comerme una doble queso, triple carne, que le chorree así la honey mustard. Hamburguesa vegana, Señor te reprenda. Oye, ahora. ¿Y qué hamburguesa vegana? No, hay que orar por ti ahorita. Porque si el pecado no fuera delicioso, no fuera pecado.
Y Satanás no se presenta con un tridente rojo, con unos cachos y una cola, no. Satanás se presenta con un bikini, que no se ve el bikini. ¿Le llegaste? Así que se presenta Satanás. El problema no es, no, yo no voy a la playa para no pecar. No, no, no. El problema es que tú puedes ir a la playa y aprender a someter. Ahí es donde está la reacción ante tu pecado. Unos hacen como Emily Rose, el exorcista. My God, la cabeza le hace así. 360 vueltas. Pastor, usted me va a decir que usted no. Ajá, yo cuando me tropiezo con esa imagen en una playa, yo hago así. Porque yo sé, yo soy hombre. Soy un ser humano. Como un día un joven me dijo en un campamento de jóvenes, en aquella época yo era pastor de jóvenes, y estábamos en la piscina en el tiempo de esparcimiento y la cosa, y se me acerca el joven y me dice: pastor, dígame, ¿cuándo es que me van a dejar de gustar las mujeres? Bueno, que te metas a pájaro. Pero Dios te creó hombre y a los hombres les gustan las mujeres. El tema está en que si tú le das rienda suelta a eso, mi hermano, tu vida se te va a destruir. Hello. Entonces, ¿cómo reaccionas frente al pecado y cómo reaccionas frente al sufrimiento? Porque déjame darte una noticia: Dios no va a evitar el sufrimiento en tu vida. Dios no lo va a quitar. Él se va a hacer fuerte en ti en medio del sufrimiento. Por eso cuando leemos la historia del rey David encontramos que cuando fue confrontado con su pecado, cuando el profeta lo confronta y él en su respuesta enjuiciadora y reconoce en ese momento, se humilló, confesó su pecado, hizo ayuno y aceptó su impiedad. Todo lo contrario a Saúl. Todo lo contrario a Saúl, quien en su arrogancia trató de minimizar su culpa y su pecado. Y por otro lado también podemos ver su reacción ante las aflicciones. El libro de los Salmos que está en la Biblia, ¿quién lo escribió? David. En su mayoría estos cánticos los escribe David. ¿Gracias a qué? Al sufrimiento. Entonces tu sufrimiento tiene propósito. Tu dolor tiene propósito. Tu aflicción tiene propósito en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Salmo 57, mira lo que dice David: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Eran las letras que escribía David en la cueva de Adulán, huyendo. En una cueva fueron escritos estos salmos. A lo mismo que Pablo en una cárcel. Pablo no comenzó a escribir cuando él andaba viajando, fundando iglesia. Pablo comenzó a escribir que todo el Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento lo escribe Pablo. ¿Sabe desde dónde lo escribió? Desde una cárcel. Cuando fue preso Pablo, ahí fue donde él comenzó a escribir. Es decir, que Dios tuvo que encarcelar a Pablo para que él escribiera el Nuevo Testamento. No te sorprendas cuando vas a una cárcel, hablo metafóricamente. Dios quiere que escribas algo. Dios quiere que de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa crisis, de esa adversidad salga algo poderoso. Por eso el mejor aceite se produce en la prensa del olivo cuando son trituradas las aceitunas. De ahí es donde sale el mejor aceite. Por eso la fe es algo que se prueba en la prueba. Diga conmigo, la fe no es fe hasta que es lo único que me sostiene. La fe no es algo que se prueba fuera de la tormenta, sino dentro de la tormenta. Cuando ya no tienes recursos, cuando ya no tienes dinero, cuando ya no te quedan amigos, cuando ya no tienes fuerzas, cuando se te acabaron las fuerzas,
Ahí en el abismo del quebrantamiento es donde los verdaderos hijos de Dios prueban su fe. Porque es muy fácil venir acá a la iglesia, levantar tus manos y decir: tengo fe, mucha fe. Y cuando viene la prueba: Señor, ¿qué es esto? Le decimos a Dios: qué difícil me la pusiste. Pero tú no eras el que estaba cantando tengo fe, mucha fe. Yo sé que tú mueves montaña, aleluya. Y al día siguiente, cuando viene la aflicción, esta montaña está pesada. Tú no eras el que estaba cantando ayer: ya, yo sé que tú mueves montañas. La fe se prueba en la prueba. Cuando ya no tienes fuerzas, es ahí donde estás probando tu fe. Por eso, donde se acaban las fuerzas del hombre, ahí comienzan las de Dios. Qué bueno que se acaben tus fuerzas, porque donde se acaban tus fuerzas, ahí Dios dice: ahora me toca a mí, ahora vengo yo. Santiago 1:2 lo dice. Mira lo que dice Pablo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto suena hasta un poco sarcástico. Porque dice: alégrate cuando estés pasando por muchísimas pruebas. ¿Quién rayos se alegra? Imagínate, tú llamas cuando tienes buenas noticias. Imagínate una gente que te llama, un amigo que te llama y dice: hey, loco, yo tengo un gozo. Y eso, mi hermano, ¿por qué? Porque tengo una prueba dificilísima ahora mismo. Estoy pasando, óyeme, no tengo ni uno y tengo un gozo. Pero tú te volviste loco. ¿Qué droga tú te estás metiendo? ¿Qué droga tú te estás metiendo? ¿Cómo que gozo? Pero el apóstol lo dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con, no dice una o dos, con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Mi hermano, yo he logrado alcanzar las cosas que yo he alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, por ser perseverante en las pruebas. Por ser perseverante. Yo no soy empresario porque me fui a Harvard a estudiar business. Yo soy empresario porque fui perseverante en los negocios. Yo soy pastor porque soy perseverante en el llamado y la asignación que Dios me dio a mí. Pero todos los días quiero renunciar. No hay nada más difícil en esta vida que trabajar con personas. Y el pastorado, como decía mi amigo Gabriel el domingo, las ovejas son toscas, son torpes, son necias. Amén. La prueba de la fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Lo que quiere decir que cuando somos perseverantes, eso tiene que dar fruto. Porque no es lo mismo estar ocupado que estar produciendo. Eso tiene que ir a llevar a dar resultados. Uno de los 5 niveles en la escala del liderazgo, el primero es una posición. Todo liderazgo comienza con tener una posición, un cargo. Luego de la posición viene el permiso, es decir, las personas, te has ganado el corazón de las personas para liderarlos. Y luego viene la productividad, es el tercer nivel, el tercer escalón del liderazgo. Yo me gano el corazón de la gente me da el permiso para liderarlo, pero no nos podemos quedar en ese romance, tenemos que producir, papito. Tenemos que producir. Entonces, tiene que llevar a feliz término la obra de tu perseverancia. Usted no puede decirme a mí: tengo 10 años perseverando, pastor, pero todavía estoy en el mismo sitio. No, tú lo que has estado es ocupado, pero no estás produciendo nada. No hay fruto. Un árbol, por más frondoso que se vea, si no tiene fruto, de nada sirve. No importa cuán frondoso se vea, si no hay fruto, no hay nada que buscar allí. Hello. Para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Mira, esto nos ayuda a entender cómo luce la fe de un hombre que fue designado con un título tan distintivo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Wow.
El único personaje bíblico en toda la historia de la Biblia que tiene ese título. Para ir finalizando el tema de hoy. Primer punto. En tiempos de adversidad, David sabe a quién clamar. Esa ha sido quizás nuestra desventaja. ¿Qué hacemos nosotros en tiempos de adversidad? En tiempos de dificultad. ¿Qué hacemos? Como buenos hombres que somos, nos preocupamos, como decía mi amigo el pastor Gabriel el domingo. Nos preocupamos porque cuando un hombre se preocupa, se siente que está haciendo algo por la patria. ¿Sí o no? Y más cuando tu esposa te dice, mi amor, te veo preocupado. Eso te llena de satisfacción. Y dices, tú ves, estoy haciendo algo. Mi amor, te veo preocupado. Y eso te llena de hombría. Si te veo preocupado. No, eso no es bueno. De hecho, la palabra preocuparse es una palabra compuesta. Es un prefijo. Preocuparme quiere decir ocuparme antes de tiempo. Yo no tengo que preocuparme, yo tengo que ocuparme, que es diferente. Hay que ocuparse, just do it. Simplemente hazlo. Por eso yo siempre enseño en la escuela de liderazgo que la motivación es una trampa. Y por ahí se predica o se enseña mucho de la motivación. Muchos conferencistas motivacionales. La motivación es una trampa. No busques nunca motivación. Porque aquella persona que busca una motivación siempre va a depender de la motivación. Siempre. Si yo quisiera tener los músculos que tiene Gustavo, yo no puedo esperar tener motivación para ir. Yo tengo que ser intencional como él lo es. Yo no necesito preguntarle si él es intencional. Yo nada más con verlo, el tipo es intencional. Físico-culturista, ha ganado no sé cuántos trofeos. Yo digo, yo no necesito ser motivado para eso. Necesito ser intencional. Si eres de lo que pone la alarma 5 minutos más, necesitas ser intencional. Salmo 142:1, mira lo que dice David. En el momento peor de su vida, en la crisis, mira dónde va. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Te pregunto de nuevo, ¿a quién acudes en tus momentos más difíciles de preocupación y angustia? Esa es la presencia de Dios que tenemos que ir. Porque la vida comienza con Dios y termina con Dios. ¿Qué hace entonces que en ese interino del principio y el final, en ese entretiempo del principio y el final, por qué caminamos sin Dios? Si la vida comienza con Dios y termina con Dios, ¿por qué en el trayecto nos perdemos de Dios? Porque tú estás vivo por la gracia de Dios. Todos los que estamos acá sobrevivimos a una pandemia que hace más de 100 años no había ocurrido una en el mundo. Y tú y yo podemos contarle a nuestros nietos que vivimos una pandemia en el año 2020. Y todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia. Lo único que eso significa es que Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te entregó una asignación en esta tierra. That's it. Por eso no se trata de religión, sino de una relación con Dios. La vida comienza cuando Él decreta nuestra existencia. Cuando nacemos, cuando hemos llegado a este mundo, Dios es el que hace que eso sea posible. Y termina cuando a Él le place. Cuando a Él le place. Esto me habla de un Dios que está en pleno control de nuestras vidas. Esto nos habla de un Dios que nos dice que en medio de la agonía te dice, clama a mí. Si clamas a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios te dice, cuando tú clamas a mí, cuando tú oras a mí, cuando tú me buscas, yo te voy a dar respuesta.
Pero andamos quejándonos por la vida diciendo, yo no tengo una respuesta de Dios. Pero si no lo buscas, Dios es justo. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ojo con esto, no dice, ora a Dios y Él te responderá. El clamor no es una oración. El clamor no es una oración. ¿Alguna vez has estado entre la espada y la pared? ¿Alguna vez has estado entre la vida y la muerte? Si has estado entre la vida y la muerte, en ese momento es donde uno verdaderamente clama a Dios. Por eso cuando dice su palabra, clama a mí, lo que está estableciendo es que tú tienes que desgarrar tu corazón en la presencia de Dios. Y Dios te va a dar respuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, de manera que tanto para David como para nosotros no existe una instancia mayor a la cual yo pueda recurrir sino al Altísimo Jehová de los ejércitos. Él es el que me cuida. Y es por esto que David, exhausto y sintiéndose sumamente afligido, no tiene a quien encomendar su alma, sino que nada más y nada menos al Altísimo Jehová de los ejércitos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que creó los cielos y la tierra, aquel que me dio la vida, al que me sostiene, a mi proveedor, al principio y el fin, el alfa y el omega. Él es mi todo. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Y si ahora no lo crees, en 10 años conversamos. En 5 años conversamos y te darás cuenta que sin Dios no somos nada. Desde que el mundo es mundo, lo dije hace tres reuniones. Desde que el mundo es mundo, nadie ha podido encontrar el sentido de la vida fuera de Dios. Nadie. No está el sentido de la vida en un título universitario, no está el sentido de la vida en tener mucho dinero, no está el sentido de la vida en viajar y conocer el mundo, no está el sentido de la vida en casarse y tener hijos. Nos casamos y dijimos, ¿y era esto? De hecho, muchos que estaban locos solteros se quisieron casar y cuando se casaron ahora extrañan su soltería. Emocionado por tener tu primer hijo, y cuando tuviste tu hijo y creció, cuando era niño tú decías, ay, provoca comérselo, qué lindo, y cuando creció tú dices, ¿por qué no me lo comí? Dijo David, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando somos abrumados por la angustia, queridos hombres, somos muy dados a mostrarnos autosuficientes. Lo que te decía hace un momento. Cuando nos preocupamos, creemos que somos autosuficientes, que tenemos que tener todo bajo nuestro control. Y presentamos nuestros problemas ¿a quién? A nosotros mismos. Nuestra cabeza está allí. Cuando nuestras esposas nos ven y nos dicen, te veo pensativo, es que estoy hablando conmigo mismo. ¿Sí o no? Estoy hablando conmigo mismo, estoy diciéndome, ¿cómo voy a salir de este lío? ¿Cómo rayos voy a pagar este $1,000,000? ¿Para qué me metí en este problema? Estoy hablando conmigo mismo. Es decir, que presentamos nuestros problemas a nosotros mismos en vez de presentárselos a Dios. Frecuentemente, en vez de ir en oración y clamor a Dios, nuestros pasos van en la vía contraria. En vez de ir a Dios, buscar la presencia de Dios, comenzamos a buscar soluciones por nuestras propias fuerzas. Por eso, cuando buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas se acaban. Y Dios está ahí contigo, porque muchas veces hemos dicho, es que ¿dónde está Dios? No, Dios siempre ha estado ahí al lado tuyo, pero tú estás tomando tus decisiones por tu propia cuenta. Y cuando ya te agotas y te cansas, y cuando vienes y gritas y dices, me harté, ya no aguanto más. Y ahí Dios dice, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Sí, qué bueno que ya no aguantas más. Qué bueno que te hartaste. Qué bueno que te cansaste. Qué bueno que te desgastaste. Qué bueno que te agotaste, porque entonces ahora me toca a mí. Quítate del medio.
Y cuando a Dios le toca, no hay nada ni nadie que lo detenga de hacer lo que Él sabe hacer en tu vida. Nada. ¿Existirá algún problema grande para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda resolver? Nada. Por eso en tiempo de angustia, David sabe en quién confiar. En tiempo de angustia, David sabe a quién acudir, sabe en quién confiar. Por eso él dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda. Quizás en algún momento tú y yo nos hemos sentido de esa forma. Quizás hemos sentido en nuestra vida que ya no tenemos fuerzas. Por eso en este punto, entre lo que vivió o entre lo que vivo y lo que espero cuando la fe de un verdadero creyente sale a relucir, porque el verdadero hijo de Dios ha aprendido que de Dios son los caminos. Diga conmigo: de Dios son los caminos. Y cuando sabemos que todo comienza con Dios y termina con Dios, el trayecto también a Dios le pertenece. Y por eso, hace 25 años yo decidí servir a Dios. Porque dije, a mis 23, 24 años de edad, dije: hasta ahora no he logrado nada productivo en mi vida. Ya había estudiado, había tenido empresas y negocios, había tenido mujeres, había tenido dinero, nací en una familia pudiente, que lo tuve todo, menos amor, pero todo lo material lo tuve. Y a mis 24 años, cuando entré a una iglesia pequeñita, 15 personas quizás habían ese día, y lo que yo sentía ahí nunca jamás se me va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes olvidar todo lo que yo dije hoy. Todo lo que te prediqué y lo que te enseñé hoy probablemente lo olvides, pero nunca vas a olvidar cómo yo te hice sentir. Nunca vas a olvidar cómo Dios tocó tu vida a través de mí. Eso nunca se va a olvidar. La gente olvida las enseñanzas, pero nunca cómo los hicieron sentir. Y como todo comienza con Dios y termina con Dios, en ese trayecto, cuando conoces a Dios, por más que te alejes de Él, nunca podrás olvidar cómo Dios te hizo sentir. El valor que Dios te dio. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, fue a eso, a darnos valor a nosotros. A decirte: tú eres mi hijo. Y has vivido muy frustrado durante mucho tiempo. Has vivido enojado contigo mismo porque has tomado tantas malas decisiones que ya no te soportas ni a ti mismo. Pero déjame darte una buena noticia. Si eres un hijo de Dios, nada de lo que te ocurre es ajeno o desconocido para Dios. Nada. Eso que te tiene angustiado, eso que te tiene preocupado, no es ajeno a Dios. No es que Dios no ha notado lo que estás sufriendo. No es que Dios no ha notado lo frustrado que estás, lo desencantado que estás contigo mismo, o lo vacío que te sientes. Ya no encuentras llenura en las mujeres, ya no encuentras llenura en los restaurantes más lujosos y costosos, ya no encuentras llenura en ir a conocer cualquier país que se te ocurra, ya no encuentras llenura en una nueva carrera. Ya nada de eso te llena. Y esa frustración y ese vacío, Dios lo tiene en cuenta. Dios sabe, pero hay algo que Él está esperando que tú hagas. Hay algo que Dios está esperando que tú hagas. Que clames a Él. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Déjame decirte, el mundo es un lugar de aflicción. El mundo es un lugar de aflicción. Ser un cristiano, ser un hijo de Dios, no es la garantía de que no te sucederán cosas malas. Yo soy pastor y estoy casado. Déjame aprovechar que no hay ninguna mujer aquí, ¿verdad? Para hablar de ellas. Lo que te quiero decir, jocosamente, es
que yo también tengo problemas matrimoniales y soy consejero matrimonial. Pero que yo sea un consejero y un terapeuta matrimonial no significa que yo no viva situaciones difíciles en mi matrimonio. De hecho, tengo que pasar de la teoría a la práctica, ¿sí o no? Que mis hijos hayan nacido en un hogar cristiano no significa que ellos no tengan problemas tampoco. Es más, los hijos son el reflejo de cómo está una relación matrimonial. Los hijos son el reflejo de cómo están los padres. La gran diferencia entre David y nosotros es que a veces a nosotros nos cuesta vivir para honrar a Dios. Pero David, con todos los pecados que cometió, dentro de su corazón él quería agradar a Dios. Y eso es lo que quiero que entiendas esta noche. Que yo sé que muy dentro de ti, a pesar de todos los errores que has cometido, has querido agradar a Dios. Has querido buscar a Dios y honrar a Dios con tu vida. Pero cuando miras tus pecados dices, no, es imposible que yo pueda agradar a Dios con todo lo que he hecho. Como si eso a Dios lo tomara por sorpresa. ¿Por qué Dios nos deja la historia de David como un gran ejemplo? Para que puedas ver que si hasta ahora no has asesinado a nadie, que si hasta ahora no has cometido un pecado tan grave como el que cometió David, o quizás sí, no importa. Aún así, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo único que Dios puede ver en ti, tu corazón. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ponte de pie, por favor. Diga conmigo: propósito, llamado y asignación. Una vez más, diga conmigo: propósito, llamado y asignación. Eso es lo que Dios quiere que entiendas en su vida. Hace unos meses atrás Dios me llevó a estas 3 palabras. Estaba orando y Dios me llevó a que todos nosotros tenemos un propósito. O mejor dicho, déjame corregir la frase: no tenemos un propósito, el propósito nos tiene a nosotros. Porque el propósito de Dios es muy grande. Es tan grande que no puedes ni siquiera visualizarlo. No puedes ni siquiera ver lo grande que es el propósito de Dios en tu vida. No hay forma. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Estaba hablando de propósito. No estaba hablando de un lugar geográfico. Todos nosotros tenemos un llamado, todos. Pero puede ocurrir que mueras en esta vida y aún así no cumplir con tu llamado. Eso es posible. Porque la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? ¿Acaso Dios es clasista? ¿Dios hace acepción de personas? Claro que no. Son pocos los escogidos porque fueron los únicos que atendieron a ese llamado. Pero todos fueron llamados. Todos fueron llamados. Ahora, pocos fueron escogidos, fueron elegidos. Ahora, mi mayor anhelo es que tú digas: yo soy uno de los elegidos de Dios. Yo soy uno de los elegidos del Padre. Yo soy uno de los elegidos para llevar a cabo lo tercero. Diga conmigo: mi asignación. La religión quiere cambiar tu forma de pensar. La religión quiere cambiar tu forma de vestir. La religión quiere cambiar tu forma de caminar, tu forma de hablar. Pero Dios lo único que quiere es usar tu corazón así como eres. Dios no transforma la cara, Él transforma el corazón. Vas a ser igualito de feo, pero con un corazón muy lindo. Es mentira, dice la palabra que el Señor dice que Él hermosea el rostro. O sea, no tienes que inyectarte Botox. Olvídate de eso.
asignación. Tenemos una asignación. Hace muchos años mentoreé a un pelotero de las Grandes Ligas, venezolano. Y cuando este hombre se enamoró de Dios, en un momento me dijo: pastor, yo tengo ganas de dejar la pelota y dedicar. ¡Ey! Aguanta tus emociones. Le dije: aguanta, controla tus emociones. Si Dios no te ha dicho que lo hagas, no lo hagas. Porque lo que yo puedo entender en tu vida es que si Dios te llamó estando en las Grandes Ligas, es porque Él quiere que tú le hables a los otros que están ahí en las Grandes Ligas. Generación alcanza generación. Un médico le puede hablar de Dios a otro médico y él le va a prestar atención. No quiere decir que el que limpia la clínica no le puede dar una palabra a un médico. Claro que sí, le puede hablar y puede escucharlo. Pero que es más fácil cuando una generación alcanza otra generación. Yo puedo hablarle a un joven de 12 años de Dios y probablemente tenga éxito, pero te aseguro que uno de 15 años va a llegarle más a uno de 12 que yo, que estoy pisando los 50. Porque lo puede entender mejor que yo. Generación alcanza generación. Por eso tienes que entender que el propósito de Dios te tiene a ti. Que Dios te llamó. Hay un llamado en tu vida y que te entregó una asignación. Por eso la palabra dice que si alguien pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Por eso, ¿qué te hace un discípulo de Dios? Diga conmigo: mi corazón. No como te veas, no como te vistas, es tu corazón lo que te hace un discípulo. Es el gran mandamiento, el único y gran mandamiento, la gran comisión lo llama la Biblia. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Sabes qué más te hace un discípulo? El poder de la gratitud. La gratitud te abre puertas. Vayamos a los 10 leprosos. Imagínate, 10 leprosos estaban. A mí me encanta esta historia de los 10 leprosos y con eso termino. Porque los 10 leprosos, ahí no había un cojo, ahí no había un ciego, ahí no había un paralítico. Eran 10 leprosos. Diga conmigo: todos unidos en el dolor. Diga conmigo: todos unidos en la aflicción. Diga conmigo: todos unidos en la enfermedad. Por eso la neurociencia enseña que atraemos lo que somos. ¿Quieres saber quién tú eres? Revisa las 5 personas con quien más tú te rodeas. Se llama la ley de la proximidad. Si cuando miras las 5 personas que están a tu alrededor, tú dices: leproso, 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 ¿qué crees tú que eres? Lo peor es que crees que eres el sano del grupo. Eso es lo peor. No, eres otro leproso más. Atraemos lo que somos. Por eso, si eres el más inteligente de tu clase, estás en el salón equivocado. Jesús sana a 10 leprosos. Los 10 leprosos le gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús dice que le gritaron de lejos porque no podían acercarse a Jesús. Por ley, ellos no podían estar cerca de la gente porque eran llamados personas inmundas. Porque la lepra era algo inmundo y que según ellos pues se contagiaba. Nadie quería estar cerca de un leproso. Y Jesús no hace nada. Jesús no ora. Jesús no habla en lenguas. Jesús no le impuso las manos. Jesús no gritó: recibe el milagro. Jesús simplemente le dijo a ellos: vayan y preséntense ante el sacerdote. Lo que Jesús le estaba diciendo es que vayan y lleven una ofrenda al sacerdote, porque en aquella época no se podía llegar al sacerdote sin una ofrenda para el sacerdote, por ley judía. Y ellos fueron en el camino, dice la palabra, que en el camino fueron limpiados. Es decir, recibieron su milagro en el camino, incluso antes de llegar al sacerdote. Jesús los limpió, Jesús los sanó.
De los 10 había uno que era samaritano, los otros 9 eran judíos. 9 eran judíos, uno era samaritano. Y ese samaritano extranjero fue el único que regresó donde Jesús y se postró ante Jesús. Y Jesús, cuando lo miró, dijo: ¿no fueron 10 que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solamente pudo venir este extranjero? Y ahí le dice a ese hombre, le dice: tu fe te ha salvado. Es decir, todos fueron sanados, pero solo uno fue salvado. ¿Qué lo hizo recibir la salvación? La gratitud. Todos fueron al sacerdote, pero uno recibió la revelación de ir al sumo sacerdote, que es Jesús. ¿Quieres tener la salvación en tu vida? Tienes que ir a donde Jesús. ¿Quieres que tu vida tenga propósito, llamado y asignación? Tienes que ir donde Jesús. Y este es el mejor momento para hacerlo. Si has venido a este lugar por primera vez, quizás sea tu primera, segunda o tercera vez a un lugar como este, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, yo quiero pedirte que repitas esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, límpiame, sáname, restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén.